La educación pública, víctima de la inflación, 1982-1988. En tan críticas condiciones asumió la presidencia Miguel de la Madrid. Tranquilizó a la iniciativa privada, pero no logró neutralizar la efervescencia política. De la Madrid nombró al político Jesús Reyes Heroles para dirigir la SEP, quien consideraba la educación como una tarea prioritaria del Estado, pero tuvo que enfrentar un presupuesto reducido y la inflación. Formalizó las licenciaturas en educación media y normal y aprobó posgrados de especialización, investigación educativa y evaluación permanente, proyectos que tropezaron con la resistencia de la gente. La escasez de recursos obligó a racionalizar el gasto y buscar nuevos caminos para elevar la calidad educativa. El sexenio se vio agobiado por la deuda y la inflación. El gran terremoto de septiembre de 1985, que afectó a la Ciudad de México y a varios estados, causó el derrumbe o daño mayor de miles de construcciones escolares, afectando a la educación pública. Además, fue víctima de enfrentamientos entre autoridades y en el grupo vanguardia de Carlos Fontiut, líder de la CENTE. Hubo movimientos de oposición en 1986 ante el intento del rector de la UNAM, Jorge Carpizo, de quitar la gratuidad y anular el paso automático de bachillerato a facultad. De 1970 a 1981 había aumentado el porcentaje del PIB gastado en la educación de 1.76 a 5.5%, pero en 1982 a 1988 se redujo de un 3.25% a 2.84%. La crisis económica y la globalización obligaron al gobierno de la Madrid a modificar el rumbo del país con una mayor apertura a los mercados externos. La modernización educativa, 1988-1994. Carlos Salinas de Gortari fue declarado electo, provocando la oposición del Frente Democrático Nacional, antecedente del Partido de la Revolución Democrática. Poco después de la toma de posesión, se dio la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. El plan de Salinas era vencer el reto de la descentralización. Es posible que la delicada tarea de federalización de la educación haya inclinado a Salinas a elegir como secretario de Educación a Manuel Bartlett. En su sucesión se nombró a Ernesto Zedillo, quien permaneció casi 2 años hasta su renuncia a finales de 1993 para hacerse cargo de la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio. Tomó su lugar Fernando Solanda, conocedor del área, pero apenas ocupó unos meses su puesto correspondió a Ángel el Pescador. El liberalismo del gobierno consideraba la educación como un imperativo para fortalecer la soberanía nacional y perfeccionar la democracia y modernizar el país. Los bancos estatizados fueron vendidos, al igual que las múltiples empresas que el gobierno mal administraba, rematadas con mercados de tintes de corrupción. El proceso culminaría con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que sin considerarse las diferencias estructurales entre los tres países, en cierto modo era desfavorable para México. El presidente consideraba indispensable el estímulo de la investigación de punta para liberar a México de la dependencia científica y tecnológica, pero el Banco Mundial recomendó que se diera prioridad a la educación básica. Se pretendía reducir las desigualdades geográficas y sociales, hacer más eficiente la calidad de enseñanza. Se buscó involucrar a los padres, maestros y grupos organizados como las iglesias y los sindicatos. El programa Solidaridad patrocinó el programa de Escuela Digna, que reconstruyó escuelas y reparó mobiliario escolar. Zedillo anunció que la educación básica comprendería de preescolar, primaria y secundaria. Zedillo logró entenderse con el sindicato de maestros y pactó en un acuerdo para poner en marcha la descentralización. CENTE puso la programación en manos de los maestros, lo que condenó a la obsolencia. Otro resultado fue eliminar los fundamentos de lingüística y lógica matemática, que habían revolucionado la enseñanza del español y las matemáticas. Información del pescador, en 1994, 100.000 comunidades carecían de servicios educativos, a pesar de que la educación básica ya era obligatoria. Se agregaron a este problema la escasa creatividad y eficiencia del INEA, la defectuosa capacitación de los maestros, ya que los estímulos salariales no tardaban en quedar presos de la corrupción del sindicato. La educación superior, tanto tecnológica como universitaria, sufre la misma desigualdad de la educación básica. Desde los años 80, las instituciones públicas habían crecido en un 40% y se multiplicaron las privadas. Desde luego, las de calidad surgieron concentradas en como la UNAM y el CINESTAP. La firma del Tratado de Libre Comercio lo distrajo tanto que no se percató de la gestación de un movimiento rebelde en el suroeste. Este levantamiento fue en Chiapas el 1 de enero de 1994. Sorprendería tanto al gobierno como a los habitantes. Esto, sumado al asesinato del candidato oficial a la presidencia, Yana Anprutep, privatización de empresas estatales y bancos sospechosos de corrupción, influyó en un desastroso fin del sexenio. Desde los años 80, las instituciones públicas habían crecido en un 40% y se multiplicaron las privadas. Desde luego, las de calidad surgieron concentradas en como la UNAM y el CINESTAP. La firma del Tratado de Libre Comercio lo distrajo tanto que no se percató de la gestación de un movimiento rebelde en el suroeste.
Este levantamiento fue en Chiapas el 1 de enero de 1994. Sorprendería tanto al gobierno como a los habitantes. Esto sumado al asesinato del candidato oficial a la presidencia, Yana Anpruta, privatización de empresas estatales y bancos sospechosos de corrupción, influyó en un desastroso fin del sexenio. La educación al servicio del desarrollo. Un año de incertidumbre desembocó en una sobrevaluación de la moneda. Salinas y su gabinete se negaron a devaluar, lo que tiñó de desconfianza la inauguración de su sucesor, Ernesto Zedillo. El error del nuevo secretario de Hacienda de devaluar el peso sin previo aviso arrastró la economía hacia abajo, con la consecuente reducción del gasto en general y en particular de la educación. Zedillo entendió que el desempleo promovía la gran emigración a Estados Unidos. Por tanto, el interés gubernamental se centró en la exportación de bienes y servicios. Zedillo también sabía que el contexto internacional consideraba a la ciencia como motor de la economía, por lo que le dio prioridad a la educación y a la investigación, por lo que nombró a Miguel Limón para la SEP. Este mantuvo una preocupación por el desarrollo. La escasez de recursos lo obligó a limitarse a un manejo más eficiente de los fondos públicos. El proyecto educativo se centró principalmente en combatir la baja escolaridad, desterrando el analfabetismo y capacitando para el trabajo, buscando una educación de calidad y a su vez consolidar la federación. Su trabajo principalmente se vio reflejado en programas de becas para niños necesitados de primaria y secundaria, extensión del programa de libros de texto gratuitos para secundaria y renovación de libros de texto de español y matemáticas. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. En el 2006, el Programa Sectorial de Educación, que como el resto de los programas sectoriales, ha sido elaborado tomando como punto de partida la Visión México 2030 y el Plan Nacional de Desarrollo. En él se expresan los objetivos, las estrategias y las líneas de acción. En 2007 se crea el programa Escuela Segura, en el que participan más de 47,000 escuelas de preescolar, primaria y secundaria, en las 22 entidades federativas, en beneficio de 10.1 millones de niños y jóvenes. En 2008 se concursaron y otorgaron más de 140,000 plazas de manera abierta y transparente. Se estableció por vez primera la evaluación universal para los docentes y directivos de educación básica, pública y privada. Se incorporó el idioma inglés como segunda lengua en más de 26,000 escuelas de todo el país. 2009, la Secretaría de Educación Pública ha emprendido una reforma para revertir la desarticulación y las principales problemáticas de la educación media superior, entre ellas la dificultad para revalidar estudios entre las diferentes escuelas y opciones que la conforman. En 2010, el informe Llegar a los marginados, informe de seguimiento de la educación para todos, 2010 señala que en México más del 40% de la población estudiantil que ha presentado la prueba programa para la evaluación internacional de los estudiantes tiene un nivel 1 o menor de lectura. En el 2011, el Plan de Estudios de Reforma Integral de Educación Básica presenta áreas de oportunidad que es importante identificar y aprovechar para dar sentido a los esfuerzos acumulados y encauzar positivamente el ánimo de cambio y de mejora continua con la que convergen en la educación los maestros, padres de familia, estudiantes y una comunidad académica interesada. En el 2012, cada vez más instituciones de educación superior adoptan el examen general para el egreso de la educación licenciatura diseñado por la Ceneval. De acuerdo con el Programa de Educación 2012 presentado por la OCDE, en México la proporción de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan aumentó en 2009 y 2010. En 2013, la Constitución y la Reforma Educativa de 2013 subraya el mandato del Estado mexicano de garantizar la calidad en la educación obligatoria, apoyándose en centros escolares bien equipados con materiales y métodos educativos adecuados, así como con docentes y directivos orientados a formar integralmente a sus alumnos para lograr mejores aprendizajes. En el 2014, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó el informe Panorama de la Educación 2014 con información sobre el estado de educación en todo el mundo y la tragedia de Iguala, que tiene como saldo 2 monomaristas muertos, uno más posiblemente identificado y 42 desaparecidos. En el 2014, la reforma educativa de la evaluación de la educación tiene una función central en el cumplimiento de los principios de calidad y equidad de la educación en los que el Estado se ha comprometido en sí misma
La evaluación no mejora la educación, pero orienta las medidas para lograrlo. Se realiza el tercer Congreso Foro Mundial sobre la Educación de 2015, del 19 al 22 de mayo en Cheon, Corea. Elaborado por la UNESCO, educación de calidad, equitativa, inclusiva, así como un aprendizaje durante toda la vida para todos en 2030, transformar vidas mediante la educación. En 2016, el nuevo modelo educativo, el replanteamiento pedagógico de la reforma educativa. No obstante, el cambio que se plantea está orientado a fortalecer el sentido y el significado de lo que se aprende. Se propone ensanchar y hacer más sólidos el entendimiento y la comprensión de los principios fundamentales, así como de las relaciones de los contenidos guardan entre sí. Debido a la creciente competitividad de la economía mundial y del mercado laboral, México ha venido otorgando gran importancia en las áreas de ciencias e ingeniería. En 2017 se crea la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la Ciudad de México 2017-2018. Se crea el Manual de Seguridad Escolar. En Aurelio Nuño renuncia a la SEP el 6 de diciembre de 2007. El presidente Enrique Peña Nieto informó que aceptó la renuncia del secretario de Educación. En su lugar, Otto Granados Rodal dirigirá la dependencia.